Te estoy mostrando los resultados de la siembra densa y la siembra sucesiva en una cama que mide 1,5 metros de ancho o 5 pies y 5 metros de largo, 16 pies. Esta cama solo en este año 2022, ya estamos a mediados de octubre. Esta sola cama ya ha dado 82 kilogramos de cosecha. Eso es más de 180 libras. Todavía falta mucho más por cosechar porque seguiremos recolectando durante unas 6 semanas más hasta el invierno. De hecho, es parte de mi cama de prueba aquí, así que es la cama sin cavar con la que comparo los resultados con la cama cavada. De vez en cuando mencionaré el crecimiento comparativo, pero en lo que realmente quiero concentrarme aquí es en cómo puedes cultivar tantas verduras juntas y de manera sucesiva. Y parte de eso viene del hecho de que es un sistema sin cavar, lo que significa un suelo sano y un excelente mantenimiento de la fertilidad del suelo. Esta cama no ha recibido compost adicional desde que pusimos 2 carretillas de compost el diciembre pasado, así que una vez al año ponemos el compost encima. Esa es la aplicación de fertilidad para todo un año. Y para las siembras sucesivas que han ocurrido desde mayo y luego durante junio y julio principalmente, y alguna que otra en agosto y septiembre, no ponemos más compost y no uso ningún tipo de abono ni fertilizante. Así que es muy sencillo y se trata de fomentar la vida del suelo para que haga el trabajo, haciendo que los nutrientes y la humedad estén disponibles. Pero si regamos, a veces el clima es muy seco, incluso aquí. Clima templado, a 51 grados norte oceánico, pero este año hemos tenido un verano muy seco y un poco más cálido. Así que hemos estado regando y eso sí hace una diferencia, pero la tierra sin labranza retiene la humedad muy bien. Así que ahora voy a empezar desde este extremo y te voy a mostrar sucesivamente cada plantación, decirte cuándo se plantó, qué cultivo le precedió y cosechar un poco solo para que te des una idea de cómo sucede eso. Así que aproximadamente he organizado esto en hileras que están separadas por 30 centímetros 12 pulgadas. Y así, por ejemplo, el 11 de junio, hace 4 meses, sembré chiribías y trasplanté apio. El apio ya tenía 6 semanas de edad. Y luego, más adelante, el 24 de agosto, trasplanté estas endivias que ya cosechamos una vez y 2 semanas después de eso trasplanté rúcula. Así que lo que hago es simplemente llenar cualquier espacio que vaya surgiendo. Y aquí había 3 hileras de lechuga que cosechamos hoja por hoja durante la primavera, durante 12 semanas, y obtuvimos 13 kilos de lechuga de esa área. Así que vamos a cortar un apio. Solo quiero mostrarte cómo lo cosecho y también cómo limpio después de la cosecha. Así que el apio volverá a crecer desde las raíces si dejas demasiadas en el suelo. Así que estoy cortando justo debajo del tallo de la planta de apio para quitar suficiente raíz y que no vuelva a crecer. Estoy dejando toda esa raíz ahí. Así que mi forma de cosechar sin cavar es dejar la mayor cantidad posible de raíz en la tierra. Y luego recortaré el exceso, la base. Y eso significa que puedo quitar estas hojas más viejas, que están empezando a tener una enfermedad llamada septoria, y eso es bastante normal para el apio que ya tiene esta edad. La mayoría de lo que queda ahora está bien. Y ahí tienes un buen apio, también puedes usar las hojas. Esto libera un poco de espacio para que puedas ver las chiribías y me intrigan porque aún no he cosechado ninguna y han tenido algunas dificultades este verano por estar muy cerca de esta dalia. Una flor hermosa, pero requiere mucha humedad y hemos regado mucho este extremo porque de lo contrario creo que estas chiribías van a ser pequeñas. Así que vamos a tomar una un poco más grande aquí, tal vez. ¡Caray, no! Realmente son pequeñas. Ni siquiera necesitaba mi palita de jardinería. Eso es un poco decepcionante. Esa es un poco más larga. Pues ahí lo tienes. Así que eso es lo que pasa si siembras chiribías tarde y en un suelo un poco seco. Pero en realidad te apuesto lo que quieras a que estarán deliciosas, solo que no hay mucha cantidad. Bien, lo siguiente es la endivia. Estas son un tipo de endivia llamada escarola, que es más grande, no tiene hojas rizadas. Y así es como la cosecho. Y de hecho había más de 1 kilo de hojas en estas plantas hace apenas 10 días. Y coseché 2 de este tamaño. Esa es la hoja número 7, la número 8, la número 9. Es prácticamente una hoja por día. Eso es lo que ha crecido la cosecha en la primera mitad de octubre, 10 días. Fenomenal.
Las endivias son realmente buenas para la cosecha de otoño, por eso son una excelente opción para siembras sucesivas, porque puedes sembrarlas. Estas se sembraron a finales de julio, trasplantadas el 24 de agosto, así que eso ya es tarde en el año. Y estas en realidad siguieron a L. betabel. Tuvimos 8 kilos de betabel aquí, y también hemos tenido zanahorias e hinojo. No estoy haciendo rotación porque con el método sin cavar tienes un suelo tan sano y fuerte que no necesitas preocuparte por eso. Significa que eres mucho más libre de plantar lo que quieras en el momento adecuado del año. Rúcula para ensalada aquí. Hasta ahora solo hemos cosechado las hojas exteriores una vez, así que esto es, no estoy usando un cuchillo. La recolección regular de las hojas exteriores permite que la planta vuelva a crecer más rápido. Han pasado unas 2 semanas desde que cosechamos esta cuando tenía más o menos este tamaño. Así que de nuevo, en esta época del año puedes ver una buena serie continua de cosechas de una planta que solo ha estado en la tierra 5 semanas hasta este momento. Muy recientemente, en un día de curso aquí, plantamos un poco de perifollo y eso fue solo para demostrar cómo plantar, en realidad. Eso no creo que logre crecer antes del invierno. Pero si quisieras mantener una hierba durante el invierno, el perifollo es una muy buena opción y puedes trasplantarlo hasta septiembre. Esta hermosa col rizada se plantó entre las cebollas, así que a cada lado tenía una hilera de cebollas sembradas en grupos que habían estado en la tierra desde mediados de marzo, sembradas en febrero. Cosechadas en julio, a finales de julio y antes de eso, unas 3 semanas antes puse estas 5 plantas de col rizada y al principio no podías ver la col rizada. Puedes hacer eso se llama intercalación de cultivos. Porque cuando se plantaron eran pequeñas, no necesitaban mucho espacio ni humedad, no como ahora. Entonces, cuando se cosechan las cebollas y de repente tienen espacio para crecer, y lo hacen, y quitamos algunas de las hojas tempranas que se habían enfermado bastante, como les pasa a muchas brásicas en el verano, y ahora estamos cosechando quitando las hojas inferiores así, y simplemente seguimos subiendo por el tallo y ellas siguen creciendo desde abajo. Estas crecerían durante el invierno, pero no mucho, así que probablemente terminaremos la mayor parte de la cosecha en diciembre. Y tienen justo el espacio suficiente para crecer porque teníamos una hilera de cebollas y luego dejé un poco más de espacio antes de trasplantar la achicoria. Ahora, aquí en realidad había chícharos altos. Dio alrededor de 5 kilogramos de vainas. Los chícharos son excelentes vegetales para cultivar en primavera, a principios del verano, pero no tanto en otoño. Así que en otoño tienes diferentes opciones como la achicoria y el hinojo. Así que esta achicoria es interesante porque hace corazones hermosos si eliges una buena variedad. Esta variedad se llama 506 TT. No sé si puedes escuchar ese sonido. Es bastante firme. Así que voy a cortar uno solo para mostrarte cómo son. Así que puedes ver estas hojas exteriores se desprenden y entonces empiezas a ver el radiquio. De hecho, primero lo voy a arrancar porque estas raíces saqué un poco más de raíz de lo que normalmente me gustaría, pero si las dejas vuelven a crecer. A algunas personas no les importa eso. Yo no lo quiero. No quiero que vuelvan a crecer pequeños trozos de hoja. Tú decides. Todo eso irá al compost y ahora estoy cortando todo ese crecimiento de la parte inferior. Y eso revela esta hermosa chicoria con, creo, un poco de babosa encima, posiblemente. Si le quito una hoja más, verás esta hermosa chicoria. Y estas son cosechas increíbles porque se conservan muy bien. No hay prisa por comer eso durante el próximo mes o incluso 2 meses, si lo quieres en medio del invierno cuando hace frío. Y las siembras en julio, así que es un excelente cultivo para siembras sucesivas. No siembro estos en primavera porque solo se espigan si haces eso. Así que ciertos vegetales se prestan muy bien para sembrarse y plantarse más tarde en el verano, y el hinojo es otro ejemplo. Así que estos hinojos de bulbo se sembraron en módulos en el invernadero a finales de julio. Los trasplanté aquí hacia finales de agosto y los puse cuando no había nada de espacio, porque ahí estaban los pepinos, y los pepinos se estaban extendiendo por todos lados. Los estábamos cosechando. Tuvimos como 9 kilos de 2 plantas que estaban justo ahí donde ahora están todos los hinojos. Y los pepinos siguieron al repollo, creo que fue eso. Pierdo la cuenta porque hay tantas cosas pasando en este único bancal.
Y pensé, ¿verdad? Supongo que sí. Poner los pepinos, luego los pepinos empiezan a acabarse y les da cenicilla, lo cual está bien, siguen produciendo. Es normal que les dé mildiu a finales de agosto o principios de septiembre, y eso libera un poco de espacio. Puse los plantones de hinojo, y ahora el hinojo no ha pasado mucho desde que se fueron los pepinos. De hecho, subí un pequeño video corto sobre eso, sobre cómo simplemente cortamos por debajo o a través del tallo de las dos plantas de pepino, las levantamos y de repente ves el hinojo. Y como ya ha echado raíces, ha tenido tiempo de hacer esto ya a mediados de octubre, así que han pasado unas 6 semanas desde que quité el pepino. Y de nuevo podrías cortarlo bastante cerca de la superficie. Voy a ir un poco más abajo hacia el sistema de raíces para sacar más o menos esa cantidad de raíz que se está desarrollando. De nuevo volvería a crecer. Quiero dejar la mayoría de las raíces en el suelo porque eso nutre la tierra. Cuando la gente está cavando no les importa cómo lo hacen porque de todos modos van a remover toda la tierra. Pero con el método sin cavar, realmente quiero cuidar el suelo, pero también quiero asegurarme de haber sacado suficiente de la planta para que no vuelva a crecer. Y luego, un pequeño recorte. Aquí tienes opciones sobre cuántas de las hojas inferiores quieres quitar. Normalmente yo quitaría esa. De hecho, esto es una señal de que el hinojo está listo para cosechar cuando ves que sucede esto, que son brotes laterales saliendo de la base. Y ahí lo tienes, otra cosecha. Así que esto es lo que tenemos al final de la misma cama. Y de hecho, al moverme del lugar, me di cuenta de que se me olvidó sacar la zanahoria. Fue una siembra bastante arriesgada que hice el 29 de junio de unas zanahorias, justo antes de que los pepinos las cubrieran con su sombra, y de hecho están justo aquí. Solo quiero sacar una ahora porque aún no he cosechado ninguna y tengo curiosidad de ver cómo serán. En realidad no está nada mal, así que obviamente no es una gran cantidad de comida, pero ha estado creciendo a la sombra de un pepino y es solo un ejemplo de cómo aprovechar el espacio al máximo. No siempre obtienes la cosecha más grande, pero tienes más para comer. Estas son plantas increíbles y ansoy, mostaza india, porque crecen rapidísimo y alcanzan gran tamaño. Así que han estado en la tierra desde el 6 de septiembre, así que son aproximadamente 5 o 6 semanas. Y esta ya es una segunda cosecha. Son bastante picantes, fuertes y muy buenas en un salteado. Y son un ejemplo clásico de una planta que crece mucho mejor en otoño que en primavera. En primavera, si siembras esto, no te dará mucha cosecha, igual que el pak choi. Antes de que floreciera, sufriría mucho daño por el escarabajo pulga, esos pequeños agujeros que aparecen en las hojas de las brásicas. Así que esto es lo que quieres sembrar, como rúcula para ensalada, pak choi, mizuna, mostazas, todas ellas desde agosto e incluso hasta principios de septiembre. El apio nabo aquí está fuerte, pero no es tan grande como lo sería si no hubiera tenido la sombra de las papas encima. Los puse aquí a finales de mayo, entre las papas que estaban creciendo donde ahora están los puerros y la espinaca que estaba creciendo justo ahí. Así que ese apio nabo casi no tenía espacio para crecer, por así decirlo, y estuvo un poco demasiado sombreado. Eso ralentizó su crecimiento inicial. Puedes ver que ahora están bien y están creciendo bien, y ese es un apio nabo de tamaño mediano, una cosecha muy valiosa. También es muy interesante compararlos. Son mucho más pequeños en la tierra que se ha cavado detrás de mí. Mucha gente dice que tiene dificultad para cultivar apio nabo. Me pregunto si eso será parte del problema. Ya sabes, simplemente deja de cavar. Sin cavar, siempre he tenido resultados consistentes con el apio nabo. Probablemente cosecharemos estos en aproximadamente un mes. Disminuyen la velocidad, pero siguen creciendo. A mediados de octubre todavía está templado, 17 grados centígrados, unos 60 y tantos grados Fahrenheit durante el día, por otra semana más o menos. De hecho, se están engrosando y creciendo bastante. Los puerros, de igual manera, todavía pueden crecer bastante más, y en parte puedes notarlo porque las hojas siguen siendo muy bonitas y de un verde oscuro. Eso muestra que la planta sigue engrosándose. Dicho eso, ya puedes empezar a cosechar puerros. Y lo que hago con los grupos de siembra múltiple que puedes ver ahí es que sembramos en promedio 4 semillas por celda en abril, las trasplantamos a finales de mayo y las dejamos crecer hasta formar un grupo bastante grande de puerros que se plantan después de las papas. Así que este pedazo de tierra donde están los puerros ya dio 13 kilogramos de papas Charlotte en julio. Así que con la siembra sucesiva, ten en cuenta que a menudo estás plantando en tierra seca porque algo más ya creció antes y absorbió mucha de la humedad si no ha llovido mucho. Y en general puedes ver por lo que te he mostrado aquí la increíble abundancia que puedes tener incluso en esta época del año. Como en mi jardín aquí todavía no tengo ningún espacio vacío. Hay un bancal detrás de mí que parece vacío, pero en realidad está plantado con ajo desde la semana pasada y antes tenía calabacines. Así que simplemente seguimos.
El suelo nunca necesita descansar. Eso es mentira, por si alguna vez oyes eso. Creo que eso viene de personas que no entienden cómo funciona. Sabes, el suelo no es como nosotros, no se va a dormir por la noche. Bueno, en realidad sí descansa un poco porque se oscurece, pero no es que necesite ese descanso. Y en lugares del mundo donde tienes 24 horas de luz al día, básicamente todo sigue creciendo. Así que tan pronto como hay luz, hay crecimiento y eso es bueno para los microbios. Los microbios son los que impulsan el crecimiento. Aquí, el método sin cavar. Permites que todo eso suceda, así que solo sigues plantando, no necesitas preocuparte por la rotación, ten trasplantes listos. Esa es una manera fantástica de mejorar tu tasa de éxito con la siembra sucesiva y tener aún más éxito. Y puedes seguir cosechando durante toda tu temporada de cultivo, donde sea que estés en el mundo. Lo que siembres variará un poco según tu clima, pero esto te da algunas ideas de lo que puedes hacer en un clima de latitud media.